Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde. En un ratito vamos a estar hablando de cómo hay mucho anuncio por parte del gobierno, pero por ahora poca platita en la calle. Cómo efectivamente lo que se ha anunciado hasta ahora significa muy poco desde el punto de vista fiscal para aliviar los bolsillos. Básicamente porque el ministro Guzmán sigue alertando dentro del gabinete los riesgos de pasarse de rosca con la emisión monetaria y con el déficit en este momento donde naturalmente en esta parte del año aumenta el déficit fiscal. Y el riesgo, ahora vamos a contar de la aceleración inflacionaria y de la disparada del dólar, que ha tenido una semana dura para el Banco Central, que ha tenido que tomar medidas de emergencia. Ahora vamos a contar también cómo está la publicidad con el tema precios, cómo tenemos información exclusiva. El martes tienen que definir los aumentos de precios. Cuidado que es una parte chiquitita del tema precios, pero aún así hay una publicidad muy grande con las empresas alimenticias que quieren remarcar mucho más de lo que está ofreciendo el gobierno. Pero como la inflación de septiembre, sobre todo, que volvió a subir al 3%, y lo ha reconocido el ministro de Economía, Martín Guzmán, después del piso del 2,5% en agosto, bueno, siguen una dinámica muy pero muy preocupante según distintos relevamientos en los primeros días de octubre. Así que en un ratito nos metemos a fondo con ese tema. Pero vamos a arrancar con esto. Ya a esta altura resulta un tanto insólito cómo el presidente de la Nación, todo parece indicar que volvió a violar los protocolos de la pandemia, y en este caso lo hizo públicamente. En el acto de ayer, que ahora vamos a contar, hay una cuestión de fondo fuerte que tiene que ver con los planes sociales, con el proyecto oficial para convertir planes sociales en empleo, con la puja muy grande que hay entre el gobierno y las organizaciones sociales por el control de los planes sociales. Ahí hay una interna muy fuerte dentro del gobierno por el control de los planes sociales, y lo tienen que tener las organizaciones sociales, los llamados piqueteros entre comillas, o el Estado. Pero más allá de todo eso, ayer el presidente hizo un acto con organizaciones sociales, con la Cámpara, está también Máximo Kirchner, en el estadio de Chicago, ahí en la ciudad de Buenos Aires, en Mataderos. Y según muestran todas las imágenes, se desbordó absolutamente cualquier protocolo de la pandemia. Y más precisamente, el protocolo de la cantidad de gente que estaba autorizada para estar ahí en Chicago. Y la verdad que es insólito, volviendo al presidente, porque uno se pregunta, el presidente no tiene asesores, no tiene nadie atrás que mínimamente le diga, bueno, acá no, así no, vamos a armarlo de otra manera. Después de lo que sucedió con la foto de Olivos, a ver, ¿qué pasó en este caso? Bueno, la justicia de la ciudad de Buenos Aires, después de que se fue el presidente, investiga si se violó el aforo en el acto en el estadio de Nueva Chicago y clausuró el estadio por 5 días para recopilar pruebas. La fiscal Celsa Ramírez, a cargo de la Fiscalía Especializada en Eventos Masivos del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, intervino a oficio y dispuso, como les decía, el allanamiento y la clausura del estadio, cosa que concedió el juez Javier Alejandro Buján. Todo esto porque efectivamente hay normas que regulan la cantidad de personas en espectáculos públicos al aire libre. Ya hay toda una discusión, vamos a repasarla rápidamente. Ya hay toda una discusión sobre lo que sucedió el fin de semana pasado con los espectáculos deportivos, con los estadios de fútbol. Hubo imputaciones a River y a Vélez porque se habría violado el 50% de aforo que correspondía para los estadios de fútbol en los espectáculos deportivos. Dijimos que en River, Claudio, ¿cuánto había? Había prácticamente, no sé,
50.000 personas. Sí, 40.000. 40.000 personas, porque pero bueno. el total de la cancha son 60, 65.000 y había un 80 por 70%. Es decir, estaba violado el aforo del 50%. Claro. Lo mismo que sucedió en otros estadios de fútbol, incluso no solamente en Vélez, en la ciudad de Buenos Aires también, sino también en el Estadio Único de La Plata, que contamos que había más gente del 50% de aforo, donde jugó Gimnasia. Ahora, fíjense, esto no tiene que ver con lo de los espectáculos deportivos, ¿no? Según el último decreto presidencial, el aforo permitido en estadios para eventos deportivos es del 50%. Esto que se está investigando del fin de semana pasado en los estadios, y ayer hablamos con el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lames, que decía, le damos otra oportunidad este fin de semana a los clubes de fútbol, si no, van a volver a jugar sin fútbol directamente. Acá fue imputado los presidentes de las comisiones directivas de los clubes de River y Vélez, que recibieron imputaciones luego de los partidos disputados el último fin de semana. Ahora vamos a la siguiente placa, rápidamente, por favor, así podemos avanzar y ya vamos a hablar del tema de fondo, ¿no? De lo que se discutió ayer en ese acto de Alberto Fernández. Para el resto de los eventos masivos existe un tope de 6.000 personas, tanto en el interior como en el exterior, con recomendación de distancia. En el acto con Alberto Fernández, la locutora del evento afirmó que había congregadas 40.000 personas, ¿no? Y más allá de que siempre los locutores de los actos inflan el número, seguramente ahí había más de 6.000 personas. Sí. Seguramente, y seguramente ahí había más de el aforo, incluso para espectáculo deportivo. Creo que la cancha tiene capacidad para 27.000 personas, ahí había seguramente más de 15.000 o de 20.000 personas también. Pero lo que vale acá es esta reglamentación de la Ciudad de Buenos Aires. Investiga si violaron los artículos 205 y 239 del Código Penal, que invocó y invoca permanentemente a Alberto Fernández cuando dicta normas con decretos que refieren a la pandemia y la violación de los protocolos relativos a la violación de medidas contra la pandemia y resistencia a la autoridad. Y efectivamente, avancemos por favor, el 1 de octubre, mediante resolución 19 del 2021, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aprobó el protocolo para el desarrollo de actividades escénicas con público. Y dentro de esas actividades están todas las actividades que no sean actividades deportivas. Por fuera de las medidas relativas a los eventos deportivos, se estableció que en el caso de la actividad se realice al aire libre, podrá desarrollarse con un factor de ocupación de una persona cada 2 metros cuadrados, y el tope en esos casos será de 6.000 personas. Eso es lo que se está viendo. Bueno, digo, esto no, naturalmente, a ver, no lo tenía que saber en detalle el presidente, pero me imagino que el presidente tiene alguna noción de que seguimos con algunos recaudos, más allá de que se quiera salir rápido de la pandemia y más allá de que esperemos la variante Delta no signifique un rebrote fuerte de los casos, teniendo en cuenta los niveles de vacunación que se han acelerado rápidamente, pero claramente el presidente también tiene que tener una noción mínima de lo que se puede y lo que no se puede en la pandemia, ¿no? Y sobre todo siendo el presidente que viene arrastrando, y está la causa judicial abierta de la foto de Olivos y demás, en julio del año pasado. Pero bueno, vamos ahora a la cuestión de fondo. Ya los tenemos conectados a Daniel Menéndez y a Facundo Del Gaiso. Avísenme para así puedo avanzar un poquito con el tema de fondo, la discusión de los planes sociales y toda la interna que hay en el gobierno respecto a cómo, de alguna manera, redefinir los planes sociales. Porque Candelaria, querías decir algo, sí. Claro, Maxi, porque el concepto que el presidente introdujo ayer en el acto para tratar de diferenciar esto, la discusión de nosotros queremos convertir los planes sociales en trabajo, el presidente ayer en el acto fue muy claro, dijo, los planes sociales implican trabajo, nosotros queremos convertirlo en empleo formal y en blanco, porque es lo que le devuelve la dignidad a las personas. Por lo tanto, quieren instalar esto de que los planes sociales se van a convertir en empleos formales. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, esa es la discusión, como vos bien decías, que se está dando en el seno del gobierno, donde las internas abundan más que las ideas, te diría, por este momento. Bueno, ahora va a contar Claudio cómo es el proyecto que habíamos anticipado ayer para convertir planes sociales en empleo.
cómo es toda esa discusión. Avancemos ahora con el tema de precios cuidados, que es uno de los temas que se viene la guerra por los precios, y después cuando tengamos a los invitados volvemos sobre esto, no me quiero retrasar. Y vamos a ir, obviamente, a los móviles, que tenemos que ir ya a los móviles de lo que está pasando en los accesos de la ciudad de Buenos Aires, colapsados la salida de la ciudad de Buenos Aires por el fin de semana largo, lo que ha pasado tanto en el acceso norte, yo venía en el acceso norte, estallado rumbo Panamericana, dirección en provincia, y sobre todo en la Ruta 2, lo que está pasando en la salida a toda la costa. También mucha gente en el aeropuerto metropolitano, lo que está pasando en el aeropuerto metropolitano. Estas son imágenes de este momento, de lo que está ocurriendo en vivo en los accesos, en las salidas de la ciudad de Buenos Aires. Tanto es así que la provincia ha determinado que se levanten directamente los peajes rumbo a la costa para no entorpecer todavía más el tránsito. Claro, lo que dijeron es que justamente se iban a levantar los peajes, las barreras, hasta que se libere un poco la congestión de autos. En principio Kicillof había hablado hasta el mediodía, la medida se prorrogó, así que hasta por lo menos las primeras horas de esta tarde se van a mantener las barreras de los peajes, de la Ruta 2 por lo menos, liberados rumbo a la costa. Bueno, claramente se espera mucha ocupación, obviamente, en los centros turísticos. Hablaban de un récord de reservas justamente en hoteles, también en alquiler de viviendas de particulares. Bueno, y la gente después tiene mucha gente que viaja, propietarios que ya, digamos, dejan preparada el departamento, el inmueble para los alquileres. Este es un típico feriado, el de octubre, donde se viaja para ya darle el propietario, le da a una inmobiliaria justamente el alquiler para el verano. Así que bueno, siempre fue muy importante este feriado, pero en este caso, que es un extra largo. Es la previa de las vacaciones de verano. Y claro, pues es el último largo antes de. También había mucho sobre todo en los vuelos de Aeroparque, mucha gente que había sacado pasajes pre-pandemia, que fueron endosados para poder utilizar ya a partir de ahora, ¿no? Que los venían renovando y ahora ya los están utilizando. Claro, sí, se habían justamente postergado y bueno, ahora se pusieron justamente en vigencia. Pero bueno, lo que se espera es eso, digamos, récord no solamente en la costa obviamente por la cercanía con la capital, es típico esto, pero también en otros puntos, como Córdoba, como en la provincia de San Luis. 80% de ocupación tiene Córdoba, es impresionante. La provincia de San Luis, otro de los destinos muy elegidos, junto con Córdoba. La costa, pero también el resto de la provincia de Buenos Aires. Te digo que estaban esperando, bueno, ayer te lo decía Lames, ¿no? Récord total en este feriado, y un turismo que estaba, viste, es el típico también consumo que estaba tapado o que no se podía acceder por la pandemia. Ahora, digamos, la gente se liberó también un poco más. Bueno, no corre el previaje acá. No, el previaje es a partir del mes que viene. De noviembre. Aquellos que viajan en noviembre tuvieron la posibilidad de cargar los datos hasta fin de septiembre. Arranca el 1 de noviembre. Se están terminando ahora de cargar los datos para aquellos viajes, para que lo usen los turistas a lo largo de diciembre. Y como decía ayer Lames, 1 millón de personas ya. Incluso hubo días donde se colapsó la página del previaje. Que te permite un 50% de descuento, claro, con hasta un reintegro de 100.000 pesos. Por adulto. Por adulto. Está Fabián Rubino en Aeroparque. Vamos ahí, Fabián. ¿Cómo andás? Hola Maxi, buenas tardes. Una postal que hacía muchísimo no se veía en el Aeroparque Metropolitano. Gente abordando para viajar. Es que esta casi normalidad, te digo, comenzó hace 10 días. Y hoy la verdad es que ha venido muchísima gente. Se calcula que van a pasar por aquí alrededor de 50.000 pasajeros durante todo este fin de semana largo. Se han puesto 10 vuelos más de aerolíneas argentinas. En total, 76 durante toda la jornada. Con vuelos que parten repletos, llenos, casi en un 100%. Ahora bien, hemos conversado con la gente y ¿sabés lo que pasa? En su gran mayoría, te digo, son pasajeros que tienen boletos desde antes de la pandemia, pre-pandemia. Gente que los ha sacado en el 2019, antes de marzo del 2020, y que no ha podido viajar.
y que ahora lo está haciendo. Obviamente es una postal, como te decía, que no se veía, fíjate, valijas, bolsos y obviamente la posibilidad de poder viajar. Tengo una consulta, hola, ya que estamos hablando. ¿Qué tal? ¿Cómo Bien, estás? ¿hacia dónde viajas? Vamos al Calafate. Al Calafate. Sí. ¿Por estos 4 días? Sí, por estos 4 días, sí. ¿Caro el pasaje? Sí. ¿Saladito? Sí, por suerte lo pudimos comprar hace ya un año, desde el año pasado. Ah, ¿lo tenías pre-pandemia? Exacto. Si no, ahora creo que sería más imposible. Claro, y haberlo no lo comprado. podías utilizar, obviamente, y lo utilizas ahora. ¿Se te Exacto, vencía? exacto. Sí. De hecho, aprovechamos parte del previaje para comprarlo, porque si no era muy difícil. Tenés voz de locutor. Ah, bueno, gracias. Bueno, aquí Bueno, parte Fabián. entonces de los pasajeros que está a punto de abordar su vuelo. Perfecto, Fabián, gracias. Volvemos ahí en cualquier Hasta luego. momento. Me cuentan cuando tenemos los móviles en el resto de los accesos. A ver, no lo quiero hacer esperar a Lucas Romero. Después vamos a hablar del tema planes sociales, lo que ha pasado allá en el estadio de Chicago y demás. Pero bueno, como no quiero hacer un chicle, vamos a ir al tema que quería hablar con Lucas Romero. Atención que por ahora los anuncios son mucho ruido y poca platita. Contar rápidamente el anuncio de ayer de asignaciones familiares, son 14.000 millones de pesos, nada más. Y nosotros estamos hablando que los anuncios grandes, eventualmente el bono para jubilados que ganan hasta 2 veces la mínima, o un IFE de 15.000 pesos para 3 millones de personas, a lo sumo pueden ser un gasto de 100.000 millones de pesos si lo estiraban y lo hacían para más personas o 2 meses, cosa que parece por ahora totalmente descartado, podían ser 150.000 millones de pesos. Pero hasta ahora han anunciado cosas muy chiquitas, ¿no? Claro. El tema de asignaciones familiares son 14.000 millones de pesos, la 10ª parte de eso. Parece que sigue ahí la publicidad fuerte entre Guzmán alertando sobre los límites que hay en el presupuesto y en la emisión monetaria sin que se dispare la brecha cambiaria y la inflación, y el gobierno que obviamente necesita darle un poco más de volumen a los anuncios. Con tal de la asignación familiar, y ahora vamos con Lucas Romero. Bueno, y la asignación familiar justamente de hasta 5.063 pesos para 2.100.000 personas, en total 3.200.000 niños, una inversión de 14.000 millones de pesos, como decías vos. Esperamos un segundito, a ver si nos acompañan con la placa, si podemos ver bien, porque si no son muchos números los que están mencionando y es difícil. Bueno, esto ya lo dijiste, ¿no? Claro, asignación de hasta 5.063 pesos para 3.200.000 chicos, 2.100.000 personas. A ver, ¿cómo en Una la inversión práctica? total de 14.000 millones de pesos extra de lo que estaba fijado en el presupuesto. En la práctica, en la próxima placa está bien establecido. La asignación pasa de 5.063 pesos a 10.126, se duplica para los trabajadores con ingresos familiares de hasta 78.454 pesos y para aquellos monotributistas de las categorías A, B y C, que son obviamente las categorías más bajas, la asignación pasa de 3.415 pesos a 6.830 para aquellos trabajadores cuyos ingresos familiares de lo que se cuentan van de 78.455, esto es ingreso en bruto, hay que sacar el 17% para hablar de ingreso de bolsillo, y los 115.026 pesos, y para aquellos monotributistas de la categoría D, también hay una duplicación, pero es una asignación, un complemento menor que en las categorías más bajas del monotributo, de ingresos más bajos. Y bueno, y esto es importante porque, viste, siempre acá nos preguntamos si ante un anuncio del gobierno es por única vez adicional, este complemento, o se extiende. No, se extiende, no es por única vez. Esto es, se va a cobrar ahora cuando la ANSES deposite las asignaciones en el mes de octubre, vigente, corriente, bueno, se van a depositar, se va a depositar también en noviembre, y en diciembre, esto lo anunció la ANSES, se van a actualizar por el índice de jubilaciones. Así que, bueno, este es un anuncio que, si bien son, lo que decíamos, 14.000 millones de pesos por mes, que no mueve la aguja del gasto público, lo que tienen que saber es que aquellos trabajadores que lo cobran son más de 2 millones, que lo recibirán este mes, en noviembre y en diciembre también, con actualización, y esto va a permanecer en el tiempo. Así que, bueno, esto es el anuncio que se hizo en las últimas horas por parte del ANSES. Bueno, está Lucas Romero. Lucas, gracias por atendernos. No, gracias a vos, Maxi, por la invitación. Simplemente te pido una reflexión. Esto que
que está pasando también con el gobierno, digamos, que por un lado, bueno, ahora obviamente con el tema turístico y demás quiere darle un impulso fuerte a este tema, aperturas, estímulos al sector turístico, que obviamente parece que empieza también a moverse fuerte, sobre todo también porque con el dólar a 180 pesos, hay una apuesta fuerte al turismo de cabotaje, ¿no? A la temporada de verano acá en la costa, en las sierras y demás, acá en la Argentina. Pero el tema de fondo sigue estando en la aceleración de los precios, la inflación y por ahora mucho anuncio y poca platita nueva en los bolsillos, ¿no? Ya sea con anuncios, bono de jubilado que todavía no llega o un IFE adicional y esas cosas que se estaban hablando. Sí, a ver, Maxi, yo creo que no hay plan platita que alcance si la gente sigue yendo al supermercado a comprar alimentos y sigue encontrándose con precios que suben, ¿no? Decididamente la inflación es un factor tremendamente corrosivo para los intereses electorales del gobierno. Ahora, digamos, contraintuitivamente el gobierno debería estar más preocupado por la economía que por las elecciones. Me parece que ahí hay un error de diagnóstico en el sentido de asignarle demasiada importancia al proceso electoral. Fíjate qué curioso este dato. Si se repitiesen los resultados de las PASO en noviembre, el Frente de Todos quedaría con 11 senadores más de los que tuvo Mauricio Macri después de ganar la elección de medio término del 2017 y con 9 diputados más de los que tenía Cambiemos en aquel entonces. Es decir, no son tan dramáticas las condiciones de gobernabilidad externa para este gobierno, aún perdiendo las elecciones. Es más, yo creo que un observador externo que está mirando la escena política en la Argentina hoy debe estar más preocupado, más que por la gobernabilidad externa, es decir, por la capacidad del gobierno de tomar decisiones, de implementarlas, digamos, está más preocupado por la gobernabilidad interna. ¿En qué condiciones la coalición puede tomar decisiones? Esto lo has venido remarcando vos toda la semana, de la necesidad de que se pongan de acuerdo dentro del gobierno. Y yo creo que eso hoy es la principal alerta que se puede visualizar desde afuera. Un gobierno que no está mostrando que tenga un sistema de toma de decisiones en buen estado de salud. Y que han surgido diferencias muy profundas dentro de la coalición respecto de cómo enfrentar los desafíos económicos, y creo que eso es mucho más preocupante de lo que pudiera ocurrir el 14 de noviembre. Vos decís la clave acá para el gobierno es, en todo caso, pensar en los próximos 2 años, más allá de lo que suceda dentro de un mes. Exactamente, se han enviado señales muy negativas, sobre todo después del 12 de septiembre, ¿no? En esos términos digo, me parece que es más importante el 16 de septiembre, que fue la fecha que Cristina publicó la carta, que el resultado del 12 de septiembre, porque en definitiva creo que empiezan a mandar mucha incertidumbre de este gobierno está en condiciones de encontrar consensos mínimos para encarar lo que hay que encarar después del 14 de noviembre. Yo lo ponía un poco en términos humorísticos, ¿no? Pero ustedes recordarán aquella imagen de Mauricio Macri después de ganar la elección de medio término en 2017, que decía consensos básicos, esa convocatoria que hizo Macri a las fuerzas opositoras a tratar de encontrar algunos elementos en común. Bueno, yo creo que esta es una coalición que va a tener que convocar a una reunión de consensos básicos, pero en la sede de Mateu, claro, para lograr encontrar puntos de común dentro de la coalición y en todo caso ponerse de acuerdo en cómo se van a enfrentar los desafíos que hay que enfrentar después del 14 de noviembre, que es mucho más importante para el proceso político de lo que pudiera ocurrir el 14 de noviembre en el resultado electoral. Te hago una última, ¿no? Porque ahora nos vamos a meter con el tema planes sociales. Y después vamos a hablar con un economista del tema de qué está pasando con el nivel de actividad, ¿no? Porque yo creo que el gobierno se equivoca si cree que manteniendo las cosas como está y emparchando como pueda, puede llevar esto mucho más allá de, no sé, de fin de año y demás, ¿no? Porque por ahí ve que, bueno, que la gente sale de vacaciones o el fin de semana largo y demás. Más allá de que existe, obviamente en ciertos sectores sociales, toda una salida a gastar, y eso se ve mucho en la gastronomía, me comentan, después de lo que fue la pandemia, ¿no? Y que habían quedado ahí también con los pasajes previos y los estímulos que está dándose, un consumo reprimido. Más allá de eso, hay toda una cuestión de lo que está pasando con algunos sectores económicos que venían recuperando, los que más venían levantando incluso
por arriba de los niveles prepandemia, por ejemplo, la industria y la construcción. Y ahora se ve que en este escenario de incertidumbre, aceleración inflacionaria, de que la brecha cambiaria permanentemente se te abre y demás, empiezan a mesetarse, ¿no? Y empiezan a dar indicadores contradictorios, como que salir de la pandemia parece ser posible, pero salir de la recesión que venía de los últimos 2 años de Macri ya es más difícil. Y encima tenés el riesgo permanente de no tener por delante otra crisis mayor, ¿no? Entonces ahora en un ratito vamos a discutir eso, porque claramente el gobierno no puede equivocarse en esto, no puede creer que, como creyó en algún momento, que solo abriendo la economía, saliendo de la pandemia, vos entrabas en un ciclo de crecimiento y de recuperación, no solamente frente a la pandemia, sino a la recesión anterior que arrastrabas del gobierno de Macri. Pero te hago una última respecto a esto que se está viendo en pantalla, lo que fue el acto masivo ayer, decían los organizadores 40.000 personas, pero seguramente, aunque hubiese menos, eran muchísimas personas, de militancia, de organizaciones sociales, al margen de esto insólito, ¿no? Del presidente nuevamente encabezando un acto donde al parecer también se violaron nuevamente los registros de la cantidad de personas que se podían reunir en ese lugar. ¿Qué es lo que busca el presidente con ese tipo de acto? Que apunta más a una mística de otros actos, de otras campañas en el pasado del peronismo. Y tratar de incentivar el compromiso de todos los que forman parte del espacio oficialista de poner el mayor esfuerzo en el proceso electoral, ¿no? Digo, me parece que es natural que exista, digamos, esa intención. Ahora, es cierto, el problema acá es que el gobierno crea la ilusión de ver lo que pasa en los países desarrollados, que es esto que vos mencionás, ¿no? La idea de que, bueno, desaparece la pandemia y se recupera fácilmente. Esto que Guillermo Oliveto llama la revancha de la vida, ¿no? Digo, después de la pandemia la gente va a querer volver a consumir y Bueno, probablemente esa revancha de la vida ocurra en los segmentos de mayor poder adquisitivo. Cuando uno mira los indicadores de consumo, sobre todo en los sectores informales, digamos, son sectores que vienen absolutamente rezagados y que les va a costar pasar, digamos, a terreno de poder empezar a disfrutar algún tipo de recuperación. Y eso creo que es el dato más alarmante para los intereses electorales del gobierno, porque precisamente son los sectores informales, los sectores de ingresos medios, medios bajos, los que, digamos, convirtieron a Alberto Fernández presidente, no precisamente los de mayor poder adquisitivo, que son los que pueden darse o tomarse la revancha de la vida después de la pandemia. Me parece que ahí va a estar la mayor dificultad. Y bueno, el gobierno está tratando de, dentro de su marco de posibilidades, pedir el compromiso de todos los que forman parte del oficialismo, todos esos miembros de las organizaciones sociales que vimos ayer en el acto, poner el mayor esfuerzo, ¿no?, en ver si se puede revertir el resultado. Lucas, gracias, muy amable como siempre. Ahí estaba Lucas Romero. A ver, le pido a la producción, porque hay un economista que quería hablar con él de la Unión Industrial Argentina. Tengo entendido que se está tomando un avión y si lo retrasamos no lo vamos a tener porque va a perder el avión. Y tengo al mismo tiempo esperando a Daniel Menéndez y a Facundo del Gaizo, de Juntos por el Cambio, y Menéndez de Organizaciones Sociales, del Frente de Todos, con los cuales quería hablar y de lo que pasó ayer en Nueva Chicago y sobre todo la discusión de fondo, el tema de planes sociales y la posibilidad de convertirlos en empleo y sobre todo quién controla esos planes sociales. Le pido a la producción, está el economista y si me pueden esperar 5 minutos tanto Menéndez como de Gallo, pero no quiero perderlo al economista de la UIA. Bueno, pero cuéntenme, ¿me pueden esperar un segundito tanto Menéndez como de Gallo, por favor? Que se me está yendo en avión el economista y quiero hablar 5 minutos con él. ¿Puede ser? Dijeron que sí, gracias, muy amable. Bueno, fíjense lo que quiero hablar con el economista de la UIA, por eso, ¿qué está pasando? Por un lado está el gobierno muy preocupado, obviamente, de tener los dólares para llegar al 14 de noviembre y tener algún restito en la Reserva del Banco Central después del 14 de noviembre para encarar la negociación con el fondo y ver cómo se reconstituyen las reservas. Por eso las medidas que hubo esta semana que contamos de restricción adicional a las importaciones, con lo cual el Banco Central pudo durante 2 días consecutivos mínimamente comprar dólares para apuntalar las reservas. La placa 3, quiero mostrar eso, la placa 3, como el Banco Central, que venía desde el 26 de agosto vendiendo casi 1.900 millones de dólares,
puede recomponer por lo menos 2 días reservas para poder llegar efectivamente al 14 de noviembre. A un costo, ¿no? Porque obviamente cuando empezás a cerrar pago de importaciones y demás, eso te genera obviamente problemas en algunos sectores y algunas presiones de precio adicional y demás. Pero esto pudo hacer el Banco Central, que eran todas ventas hasta ahora y los últimos 2 días mínimamente pudo reconstituir. ¿Por qué las medidas, como contábamos? Porque está en un mínimo de reservas. Mostremos la placa siguiente. Hoy tiene 4.000 millones de dólares de reservas netas el Banco Central, de los cuales prácticamente 3.500 millones son oro en las reservas del Banco Central. Es decir, tiene un colchoncito muy chiquito de dólares con los cuales poder intervenir en el mercado cambiario. Puede usar parte de los encajes, los depósitos privados en el Banco Central temporariamente, aunque esos no son dólares del Banco Central, sino de los depositantes privados, como hizo en algún momento en octubre del año pasado, pero el colchoncito es muy chiquito, muy chiquito. Entonces, 4.000 millones de dólares es un margen muy, muy pequeño. ¿La tenemos en la placa siguiente? Si no, voy a contarle el tema de la placa 4. La placa 4. Bueno, es esto lo que vengo contando, por eso. Fíjense, de los 7.500 millones de dólares que hubo a fines de julio, cuando estaba terminando la cosecha gruesa, el ingreso fuerte de dólares de la cosecha gruesa, con los cuales el Banco Central pudo recomponer reservas, hoy tiene 4.100 millones de dólares de reservas netas. Y la mayor parte es, como les decía, oro. Entonces da un colchoncito muy chiquito, por eso las medidas que se tomaron de emergencia esta semana. Obviamente no hay que llegar a la situación que tuvo en octubre, noviembre del año pasado, cuando el dólar se disparó a 200 pesos casi, a valores de hoy un dólar de 280 pesos, ajustado por inflación, y en ese momento se llegó a 2.200 millones de dólares de reservas netas, es decir, por debajo del mínimo total, y se usaron dólares de los encajes bancarios en dólares para vender en el mercado cambiario y tratar de frenar y apaciguar la situación. Después recompró y ahora está en un piso de nuevo. Pero, ojo el tema de lo que está pasando con el nivel de actividad, y esto es lo que quiero hablar, porque está más o menos demostrado, vamos por la placa 1, que salir de la pandemia con la apertura y ciertos estímulos importantes en algún sector, por ejemplo, como ocurrió en el caso de la industria, bueno, se puede lograr, se puede lograr. Fíjense, hoy en agosto, el nivel de actividad, este es el último dato que dio ayer el INDEC, está 5% arriba respecto al prepandemia la industria manufacturera, que obviamente este es el nivel prepandemia. En abril del año pasado se derrumbó, se cerró, cero producción de autos. En mayo también estuvo prácticamente todo cerrado. Cuando se abrió todo fue rápidamente para arriba y empezó a recuperar fuerte la industria, incluso superando el nivel prepandemia, pero después, desde diciembre, empezó esa recuperación a languidecer, en parte porque hubo cierres adicionales en la segunda ola, y ahora estamos viendo los últimos 2 meses que el INDEC está mostrando caídas en la industria respecto a los meses anteriores. Y todavía falta para salir del nivel precrisis de 2018, que fue la crisis que le estalla a Macri y la recesión anterior. Entonces, la industria está 5% arriba del nivel prepandemia, está 1,7% arriba respecto a diciembre, pero todavía está 5% abajo de marzo de 2018. Es decir, la recesión está en la línea de la recesión que venía anteriormente del gobierno de Mauricio Macri. Y con esta llamada de atención, últimos 2 meses, la industria, según el INDEC, yendo para abajo. En el caso de la construcción ocurre algo similar. Fíjense el dato de la construcción, que es el próximo gráfico, por favor, el gráfico número 2. En la construcción, también, este es el nivel prepandemia, este es el nivel precrisis de Macri en 2018. También la construcción venía muy mal, con una recesión muy fuerte en el gobierno de Macri. Esta fue la recesión del 2016, la recuperación del 2017, lo agarra la crisis en el 2018, la construcción va para abajo. Se derrumba el año pasado, en abril-mayo, cuando abren, recupera. Recupera más fuerte la construcción porque la brecha cambiaria generó un boom de venta de materiales de la construcción, lo contamos nosotros.
todo el mundo que tenía dólares vendió los dólares el año pasado cuando estaban en 180 pesos en octubre, compró material de la construcción. Pero de nuevo, este año la construcción tuvo los cierres de la segunda ola, se recuperó un poquito y de nuevo está ahí para abajo. Entonces, ¿qué pasa con la construcción? Está 22% arriba del prepandemia. Todos decíamos, bueno, va a salir rápidamente de la recesión muy fuerte que venía en el último año y medio del gobierno de Macri. Pero ojo que ahora está 0,2% abajo de diciembre, alcanzó el pico en diciembre y desde diciembre la construcción no repunta, si bien la obra pública sigue fuerte, pero la construcción privada tuvo un freno. Y respecto a marzo de 2018, la crisis de Macri, está todavía 8,6% abajo la construcción. Es decir, el nivel pre-crisis de Macri, todavía la construcción necesita 8% de crecimiento para salir. Bueno, está en línea Pablo Dragún, que es economista de la UIA. Pablo, gracias por atendernos, muy amable. Hola Maxi, gracias a vos por la invitación. Primero quería una reflexión respecto a esto que estamos viendo, ¿no? Que parece ser que, bueno, salir del derrumbe de la pandemia, la apertura misma y, por ejemplo, una tasa de interés que hoy es real negativa en algunos sectores, permitió a la industria salir efectivamente del derrumbe de la pandemia. Ahora, salir de la recesión previa, eso es más difícil. Y hay algunos datos, según el INDEC, que muestran que, bueno, que algunos sectores empiezan a macetarse, digamos, que la Argentina logra salir de la pandemia, pero todavía están en el curso de la recesión anterior, que la recesión en la cual había caído en el 2018 con el gobierno de Macri. Sí, totalmente. Lo que vemos nosotros es que hay claramente una recuperación e incluso con respecto a 2019, un nivel superior de la industria en general, aunque con ciertas heterogeneidades, pero lo cierto es que tanto 2018 como 2019, por razones distintas obviamente a la de 2020, la caída de la industria había sido muy marcada, con altas tasas de interés y otros factores, y volver a superar esos niveles resulta bastante difícil y bueno, obviamente los resultados son un poco los que estamos viendo y nada, y como vemos, digamos, las dificultades trascienden a los gobiernos de turno, de la última década. ¿Qué es lo que estás viendo que es necesario para que de alguna manera esa recuperación no se estanque en ese curso de la recesión previa, sino que haya un crecimiento que pueda sostenerse en el tiempo? Bueno, acá, por un lado, digamos, siempre terminamos chocándonos con algún tipo de restricción externa, ya sea o por la parte comercial, que tal vez no es el caso, o en este caso por la parte financiera, que obviamente con la brecha cambiaria que existe genera ciertos incentivos a la dolarización de cartera y así todo, digamos, lo que fue este año con precios internacionales muy altos y que dieron ese respiro, digamos, durante los primeros 6 meses del año, después se empiezan a agotar y terminamos con las mismas dificultades y obviamente el funcionamiento del Banco Central con las remuneraciones que termina haciendo y digamos, y una forma de funcionamiento que parece ser bastante contraria a cómo funcionan en otros países de la región incluso, termina, digamos, perjudicando aún más, obviamente por el riesgo argentino y todo eso dificulta, digamos, que haya un shock de inversiones y otros factores, más allá de lo que es cierto es la buena voluntad de los funcionarios, de dialogar y de buscarle soluciones dentro de los problemas que hay, que obviamente es tratar de ir resolviendo temas más en la micro, pero bueno, sobre una situación que ya viene barajada, digamos, mucho más grande. Te hago una última pregunta respecto a las últimas medidas que tomó esta semana el Banco Central, ¿no? La UIA no se pronunció. Yo contaba que son medidas defensivas, que el Banco Central ve que se está quedando sin reserva, necesita poner un tapón en algún lado para hacer pie, llegar al 14 de noviembre con cierta estabilidad cambiaria. Pero, ¿cómo estás evaluando vos las medidas? No, a ver, claramente coincido con vos 100%, son medidas defensivas donde hay poco margen. Claramente obviamente no son las ideales, pero tampoco hay mucho margen para otras cuestiones. Sí trabajaremos para ir resolviendo los temas de corto plazo y obviamente aspiramos a tener, digamos, un horizonte más despejado para poder tener inversiones más de largo plazo.
como mostrás vos en los gráficos previos, vemos una cosa muy subas y bajas, pero el problema sigue estando y trascendiendo, y acá para desarrollarnos y dar empleo, inversiones, necesitas una estabilidad macro y potenciar, digamos, las inversiones, y que el sistema financiero también funcione en esa línea y no un sistema que funciona prestándole al Banco Central antes que funcionara al revés, digamos. Este tema de más restricciones para el pago de importaciones y demás, siempre los industriales argentinos, cuando había restricciones para importación y demás, aplaudían. Lo que pasa es que hoy la economía argentina también está globalizada, y buena parte de esas importaciones son insumos para la producción, entre otros sectores, fundamentalmente de la industria. Yo siempre digo que hoy esta economía es más importaciones dependiente de lo que era en la década de la convertibilidad. ¿Se acuerdan cuando estaba todo abierto y era el 1 a 1? Porque se globalizó mucho más la actividad industrial de la Argentina y de todos los países del mundo. ¿Cómo estás viendo el impacto de esas medidas sobre el tema de importaciones? No, a ver, nosotros siempre creemos, digamos, que tiene que haber medidas dentro del marco de la Organización Mundial de Comercio, donde obviamente tengan más que ver con, ya sea medidas tipo antidumping o las que fueren, aplicando por ese lado, digo. Sí es lógico que buena parte de los insumos, o que una parte de los insumos son importados, así como también Argentina exporta a otros destinos. Es importante también ahí poder, digamos, potenciar esta integración argentina al mundo, que sea lo más inteligente posible, que no sea declamativa, sino con hechos en la práctica, con apoyos, y ahí obviamente Argentina muchas veces termina pagando los platos rotos por no tener, digamos, ese financiamiento que, no sé, típicamente con Brasil, ya sea con el Banco de Desarrollo, pero también con todo el sistema financiero brasileño, a veces es muy difícil competir cuando tenés que exigir plazos más cortos y otros factores, como que al final nos terminamos persiguiendo un poco la cola como un perro, pero nada, yo creo que las medidas tienen que ser razonables, que permitan la operación del comercio y no, digamos, una cuestión que solamente por cuidar los dólares, sino que sea algo que genere. Pero obviamente entendemos el corto plazo y el largo plazo es otro, pero hay que sentar las pautas para el largo plazo, obviamente. Pablo, gracias. Ahí estaba Pablo Dragún de la Unión Industrial Argentina. Gracias, me escribe un importador del sector de transporte, ¿no? Que es importante, pero me dice que es imposible la norma esta de que autorizan el pago de importación una vez que está embarcada la mercadería, ¿no? Entonces dice, bueno, son muy pocos los que pueden lograr que alguien te embarque la mercadería de China o de cualquier lugar sin pagarla. Claro. Entonces dice, es muy difícil trabajar, tendrían que flexibilizar esto, porque si no se puede, solo una multinacional puede hacer eso. Bueno, lo que es pasa, decir, la multinacional es la única que puede lograr, porque tiene obviamente operaciones allá y operaciones acá, que puede lograr que se embarque la mercadería sin pagarla, digamos, que pueda sin llegar. librar el pago. Cuando yo pregunté esto en el Banco Central, lo que te dicen es que por eso toman la medida hasta fin de octubre nada más, porque Claro. ellos lo que detectaron es que hay empresas y no multinacionales que lo que hicieron fue anticipar las importaciones y no Bueno, entrar. pero eso lo podrían digamos. haber hecho antes. Saben las multinacionales Claro, que operan en la claro. Argentina, digamos, a las multinacionales Sí, le podrían claro. haber dicho, no, vos despachala y después no te vamos a dar financiamiento Claro. para esa importación. Ahora, todo el resto que no son multinacionales, bueno, tienen que tener una muy buena relación con sus proveedores del exterior para que estén dispuestos a enviar la mercadería sin pagarla hasta que se embarque o hasta Claro. que llegue acá. Están Facundo del Gaiso de Juntos por el Cambio y Daniel Menéndez. Gracias a los dos por esperarnos. Daniel, ahora empiezo con vos. Quiero ir al tema planes sociales, pero yo empecé diciendo, me parece insólito lo que pasó con el tema del aforo y la cantidad de gente que había ayer. Fue un acto muy importante, mucha gente y demás, pero parece que violaba las reglamentaciones de la cantidad de gente permitida al aire libre en la ciudad de Buenos Aires, que son solo 6.000 personas. Hola Maxi, ¿cómo estás? Gusto. Igualmente, Daniel. Mira, Sí. ¿sí me escuchás? Sí, te escucho, contame. Bárbaro. No, mira, nosotros estuvimos en diálogo con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. De hecho, las agencias de espacio público nos acompañó en el acto. Estuvo
a disposición por orden del gobierno de la ciudad, la comisaría 42, de allí de la zona de Mataderos. Y la verdad que presentamos los pedidos de habilitación al gobierno de la ciudad, hemos hecho todos los trámites correspondientes. Hay ahí una diferencia en términos de las actividades que tienen que ver con espectáculos públicos, deportivos y espectáculos de concentración de índole política, que es hasta 6.000 en virtud de el diálogo con el gobierno de la ciudad, nos emplazó a que asimiláramos la actividad en función del aforo con espectáculos deportivos. En función de eso es que nos habilitó a que haya 15.000 personas en la concentración del día de ayer, y a eso nos abocamos en función del aforo de la mitad que tenía el establecimiento allí de Nueva Chicago, y ese fue el acuerdo que llegamos con el gobierno de la ciudad. Por eso nos llama la atención esta picardía que lanzaron algún fiscal. Pero discúlpame, Daniel, discúlpame. Esto que vos estás contando no se sabía, porque de hecho del gobierno de la ciudad por ahora dicen que no hubo pedidos al respecto y demás. Pero si fue así, bueno, el gobierno nacional el gobierno de la ciudad tiene que mostrar cuál es la norma que firmó Rodríguez Larreta para autorizar un acto de 15.000 personas, que creo que fueron más, pero tienen que mostrar cuáles son las resoluciones. Porque si no, si no te digo, da la impresión de que los protocolos valen para la gente, pero no vale ni para el fútbol, que violaron todos el 50% de aforo el fin de semana pasado, y tampoco vale para los actos políticos, porque hacen lo que quieren. Y yo creo que acá la gravedad encima, por eso decía, nadie lo asesora al presidente, nadie le dice, pero mira, te vas a poner nuevamente al frente de un acto donde están superando lo de las 6.000 personas y está superando lo que está autorizado en la ciudad para los ciudadanos comunes. Mira, nosotros hablamos, digo nosotros en relación a nuestro espacio político, en frente de todos, hemos sido muy cuidadosos durante todas las medidas de cuidado. Hemos hecho un proceso incluso de cara hace algunas semanas, durante todas las PASO, en función de las recomendaciones de cuidado. Fuimos muy respetuosos de no romper las normas vinculadas con el cuidado en concentraciones públicas, mirando otros espacios que se concentraban en el obelisco, poco menos que diciendo que la vacuna era veneno, casi que queman barbijos alrededor del obelisco, en las épocas más crudas de la pandemia, cuando aún todavía no había vacuna. Nosotros, de acuerdo al proceso que ya estamos viviendo, dejando prácticamente atrás la pandemia, con algunos todavía medidas de cuidado, pero ya con una dosis importante, valga la redundancia, de nuestra población ya vacunada con ambas dosis, avanzando en la vacunación sobre los niños, estamos ya de cara a que sea con todos los resguardos y con todas las recomendaciones sanitarias, habilitados estas concentraciones. Y yo, cualquier fiscal que vea, estén laburando mucho, porque vamos a replicar estos actos a lo largo de toda la provincia, en una campaña que va a ser muy movilizante, que va a generar mucho entusiasmo en la militancia, porque no nos jugamos acá una pavada, no nos jugamos volver atrás. Mira, si dejamos con mucho esfuerzo una pandemia sanitaria del volumen que impactó en el mundo, no vamos a regalar los destinos del país para que se instale otra pandemia económica, social, con las consecuencias que hemos tenido con el gobierno de... A ver, esperamos un segundito, porque quiero una opinión sobre esto y quiero ir al tema planes sociales. A ver, Del Gaiso, ¿tenés algo para comentar con este tema? ¿O está muteado Del Gaiso? El aforo para la gente y otra... A ver, esperamos un segundito, a ver si podemos subirle el retorno, porque no se escucha. A ver si ahora se escucha, si puedes subirle el volumen al teléfono. Sí, Maxi, era como vos planteabas. Me parece que esta cuestión de protocolos para la gente y protocolos para la política, me parece que hay un híbrido sobre la cuestión de eventos masivos. Queda claramente, la norma dice 6.000, y que esto no es un espectáculo de fútbol, ni es un evento masivo, es un acto político, y entonces queda una situación híbrida. Igual sería bueno que diga Menéndez con quién el funcionario de la ciudad le dio el permiso para que den las explicaciones, porque me parece que hay que dar explicaciones. Y después está la dimensión
O sea, esa es una dimensión epidemiológica. Después está la dimensión política. ¿Por qué el presidente, que desprecia todas estas normas de protocolos y de cuestiones epidemiológicas, tiene la necesidad de hacer un acto de estas características con organizaciones sociales para fortalecerse ante su enorme debilidad política? Me parece que está esa dimensión política de por qué tiene que hacer este tipo de actos el presidente de la Nación. Evidentemente es un mensaje hacia dentro del gobierno, dentro de las fuerzas que integran el gobierno, donde piensa tener su fortaleza. A ver, quiero ir al tema de fondo, los planes sociales, quién los controla y bueno, y efectivamente cómo se transforman en empleo, ¿no? Daniel, yo he visto en los últimos días distintas manifestaciones, creo que lo dijo Bernie acá, pero fíjense lo que escribió hace algunos días Horacio Berbisky respecto a las organizaciones sociales y a cómo se controlan los planes de empleo. Claramente ahí hay una disputa dentro del gobierno de quién va a controlar los planes sociales y de qué manera. A ver si me ponen, por favor, que quiero leerlo a Daniel Menéndez, porque expresa lo que opinan algunos que están en el gobierno muy cercanos a Cristina, ¿no? Yo decía el caso de Bernie, que lo explicó acá. Tenemos la placa con... Bueno, cargámelo, porque si no, no puedo decir... Bueno, entonces, a ver... a ver si lo tengo acá. Un segundo, ¿eh? Acá lo tengo textual, perdón. Dice Berbisky, apuntándole a Navarro y a Pérsico, ante esta crisis ya había derivado una parte significativa de los planes... perdón, quiero empezar con la anterior placa, perdón. Ofender a Cristina es la pulsión vital que enciende Emilio Pérsico y Fernando Navarro. El presidente reiteró que su propósito es reemplazar planes sociales por empleo formal, decisión que perturba a los administradores de la precariedad. Es decir, lo llama a los administradores de la precariedad a las organizaciones sociales y en particular bueno, al movimiento Evita con el caso de Emilio Pérsico y Fernando Navarro, Fernando Chino Navarro. Más allá de Berbisky, me resultó llamativo que era algo extraño, era algo común a alguien que piensa diametralmente opuesto a Berbisky en muchas cosas, pero acuerda en este punto que es Sergio Berni, que también dijo lo mismo acá, que había un problema muy grande con cómo manejaban las organizaciones sociales las altas y las bajas de los planes y que eso tenía que hacerlo el Estado en otro contexto. A ver, Daniel. Más allá de lo que diga Horacio, que tiene todo el derecho de opinar, yo creo que en la Argentina hace mucho tiempo se vive un proceso de reestructuración y de dificultad, diría desde mediados de los 90, cuando se reestructuró el mercado de trabajo con políticas a las que adhiere Cambiemos, Mauricio Macri, que tiene que ver con el país al que anhelan, que es que una porción significativa de la sociedad está por fuera del mercado formal de trabajo. Ante eso, cuando surgen las organizaciones sociales, surgen detrás de la idea del trabajo y de la pelea por el trabajo. Más de 25, 30 años de búsqueda de laburo, de trabajo, la respuesta de la política social en la Argentina, más allá de los 12 años de esfuerzo de Néstor y de Cristina, tuvo que ver con sostener los planes sociales como respuesta transitoria, aquel que quedaba por fuera del mercado laboral, ante un hipotético crecimiento económico que iba a volver a incorporar a las fábricas a millones de argentinos y de argentinas que se quedaron excluidos de ese mercado. La respuesta de quienes quedaron excluidos fue construir su trabajo, inventarse su actividad productiva. En la Argentina hoy se convive con 6 millones de trabajadores formales y con 4 o 5 millones de trabajadores que realizan actividad productiva por fuera del mercado formal de trabajo. El desafío va más allá de incorporar ese millón de subsidios que hoy el gobierno sostiene a partir de la crisis del macrismo y de la crisis que generó la pandemia, y me parece que el desafío
es encontrar el punto de mayor elasticidad de crecimiento y generación de empleo formal, que es el que anhelamos, el fortalecimiento de la industria, el fortalecimiento de las inversiones y la generación de empleo, que ahí tenemos un problema estructural que tiene que ver con el avance tecnológico y que no todo el crecimiento genera el empleo que necesitamos en la Argentina. Y por otro lado, la respuesta que nosotros consideramos apropiada, que es mirar el mundo del trabajo, de la economía popular, que llegó en la Argentina para complementar el mundo del trabajo formal, y ahí hay que aplicar políticas. Para nosotros crear un monotributo para blanquear a todo el trabajo que se realiza en ese mundo de la economía formal, avanzar con créditos no bancarios para fortalecer la producción y la productividad del sector, avanzar en mejores instancias de comercialización y ampliación de mercados y dejar de lado el subsidio. En la Argentina los planes sociales fracasaron y yo te firmo hoy que todo ese dinero que se destina a subsidiar el ingreso esté destinado a maquinaria, equipamiento, fomentar el mercado, avanzar en políticas fiscales que reconozcan... Esperame un segundo, está bien, esperamos un segundo, Daniel, porque si no podés hablar solo vos y tengo 1000 temas, viste, pendientes y demás. Pongan el móvil de lo que está pasando en vivo en este momento, que ahora tenemos levantado los móviles, pongan lo que está pasando, digamos, en los accesos y todo eso, así la gente se informa de lo que está pasando. Ahora vamos a ir con los móviles. Completame, Facundo, y vamos a volver sobre este tema más ordenados en algún momento la semana que viene, bueno, contando un poquito más la información que teníamos, como la teníamos ordenada, pero a veces en el fárrago se hace difícil. Facundo, bueno, dame una opinión y cierro, volvemos con esto la semana que viene. Mira, Maxi, recién estuvimos en el sur haciendo campaña y viendo la situación en Neuquén, y en el año 97, ahí en Cutralcó, fuimos a los piquetes que serán producto de la ausencia absoluta del Estado. 25 años después tenés los mismos piquetes, pero producto de las peleas internas dentro del Estado por el manejo de la caja. Estos cortes que a veces se dan en estos momentos se tienen que dar son por la implosión que se dio dentro del gobierno después de la elección del 12 de septiembre y son discusiones de caja. Me parece que todo lo que consideramos que la Argentina tiene que ir a una matriz productiva, de desarrollo, de búsqueda de trabajo, todos coincidimos. Ahora, ¿cómo se hace para que estas 4 millones de personas que están en el trabajo de la economía popular pasen a la economía formal? Es la gran discusión que nunca se pone en el eje de las discusiones. Nunca se pone a decir cómo realmente lo vamos a hacer. Después estamos en campaña permanente, todos los gobiernos, en Cambiemos también sucedía lo mismo. Así que me parece que hay algo que la clase política tiene que tomar el toro por las astas y terminar con esta situación de una buena vez. Porque los que son esclavos de todas estas cuestiones son la gente pobre que hace 25 años que está sufriendo la falta de trabajo. Lo seguimos la semana que viene, porque hay toda una discusión respecto a esto muy fuerte que se ha dado ahora dentro del gobierno, respecto, insisto, lo que decía Bernie, lo que plantea ahora un sector del gobierno, respecto a cómo es el control de los planes sociales y cómo se hace la reconversión a empleo. Y también esta misma discusión se da dentro de Juntos por el Cambio. Acá lo decía ayer Patricia Bullrich, que no estaba de acuerdo cómo había manejado el gobierno de Mauricio Macri todo el tema planes sociales y control. Entonces hay toda una discusión dentro de la propia dirigencia política. La discusión de la política es ¿qué hace también para sostener la paz social? Porque es una discusión... Claro, bueno, porque en el fondo también lo que está es que es muy fácil ver en el papel y decir, bueno, la gente tiene que estar trabajando y no con un plan social, pero obviamente no es algo que se pueda hacer de un día para el otro, porque parte de esos planes sociales tienen que ver con que la Argentina no haya estallado en medio de las crisis que se vienen arrastrando hace ya varios años, ¿no? Gracias a los dos, muy amable. Gracias, Maxi. Bueno, contar rápidamente, y vamos ahora a los móviles, contar rápidamente el proyecto de ayer de que presentó Massa en el Congreso. Finalmente lo habíamos anticipado en exclusiva para convertir planes sociales en empleo. Sí, efectivamente. Bueno, ya está el proyecto de ley ahí presentado en el Congreso y los principales puntos son los siguientes. Justamente es la intención de convertir
1 millón de planes sociales en empleo formal y el foco está puesto, tal cual lo adelantamos, en las pymes, en las micro y pequeñas y medianas empresas. Lo que habrá es un puente justamente entre los planes sociales y el empleo formal, con objetivos y obligaciones tanto para las empresas como para los trabajadores que digamos, se beneficien justamente de este proyecto. A ver, para las empresas, ¿qué incentivos van a tener para tomar trabajadores? Punto número 1, la reducción de entre 85% y 100%, o sea, directamente eliminar todo lo que tiene que ver con el pago de contribuciones patronales, los impuestos justamente al trabajo durante 2 años, durante 24 meses desde el momento en que contratan al trabajador. Y además, las pymes que tomen personal, y esto es muy importante, se les condona toda la deuda que tengan en los aportes previsionales, en los aportes a la seguridad social, con la condición de no despedir a los nuevos trabajadores. O sea, una pyme que tiene empleados en blanco y por la crisis o por lo que sea, dejó de pagar los aportes patronales, bueno, si ahora toman a estos nuevos trabajadores, se les condona la deuda que tienen, más los intereses, los punitorios, todo. Con la condición de que no hagan despido, digamos, con la condición de que sumen personal en términos netos. Ahora, ¿qué tienen que hacer los trabajadores? Los trabajadores que se sumen, bueno, van a poder mantener los planes sociales que están cobrando durante 12 meses. A ver, la siguiente placa. Los trabajadores mantienen los planes sociales, cobran simultáneamente los planes sociales y cobran el salario justamente que al ingresar al nuevo empleo, acceden a una obra social y también a las ART, pero tienen que a su vez tener la obligación de tener un curso que lo va, digamos... De capacitación. De capacitación, de oficio, de ahí depende del rubro al que se suman. Pero bueno, este es el proyecto de ley que acaba de entrar al Congreso y lo que este me es dicen un tema muy delicado, insisto, claro, que más allá de la elección, obviamente se presenta ahora y demás, pero es para discutirlo después del 14 de noviembre. Me parece que acá hay que generar un consenso político respecto claro, a esto, porque es muy, pero muy importante, y me parece que hay un consenso de que efectivamente hay que transformarlo urgente, los planes sociales, pues ya no da más, digamos. La Argentina suma cada vez más planes sociales y menos empleo en el sector privado. Bueno, vamos hablando a los móviles y ya vamos a hablar con Luis Juez y con el doctor Gil Domínguez. Está Leo Godoy. Vamos, Leo. ¿Qué tal, Maxi? Buenas tardes. Estamos en la terminal de Retiro. Realmente una imagen que no se había visto durante toda la pandemia. Bueno, se da hoy por primera vez una terminal de Retiro colmada. Hoy están aquí destinados unos 600 servicios entre entradas y salidas. La mayoría tiene que ver con la salida. 95 de ellos a la costa atlántica, es decir, que es el principal destino elegido por quienes van a hacer este fin de semana extra large. Sí, aquí fíjate la gran cantidad de gente que hay el movimiento. Preguntamos recién en cuanto a los requisitos como para subir a uno de estos ómnibus. Nos dicen que con el pasaje y los documentos alcanza, que por ahora aquí por lo menos no piden ningún otro elemento para poder subir a los micros, y como ves van todos muy completos. Gran cantidad de gente yendo a los distintos destinos turísticos, Maxi. Bien, Leo, sí, mucha gente ahí en Retiro. Está Diego de Nicolás. ¿Dónde estás, Diego? Hola, ¿cómo te va, Maxi? Buenas tardes. Estamos en el peaje de Hudson, aquí en lo que es la autopista camino a la costa atlántica, y observamos que ya a esta hora el tránsito está prácticamente normalizado. Fue, te digo, un infierno desde las 6 de la mañana y hasta las 10, 10 y media. Una gran cantidad de vehículos saliendo de la zona metropolitana y tomando destino a la costa atlántica. ¿Sabes que en el peaje de San Borombón, es decir, un poco más adelante, es donde se toma y se mide la cantidad de vehículos que producen este flujo de tránsito? Bueno, en la hora pico hablaban de aproximadamente 2.500 autos por hora que estaban transitando desde la zona de Buenos Aires rumbo a la costa, ya sea Mar del Plata o a distintas localidades como Pinamar, Gesell, San Bernardo y demás. Así que hasta las 10, 10 y media, quizás hasta las 11, algunos rezagados formaban parte de esa caravana tan intensa.
luego el flujo comenzó a mermar y te podría decir que ya a esta hora de la tarde el tránsito en esta zona del peaje de Hudson volvió a la normalidad. Bien, Diego, gracias. Está Adrián Mauchi en Mar del Plata. Adrián, ¿cómo estás? Maxi, buenas tardes. Exactamente lo mismo que dicen nuestros compañeros. Aquí en Mar del Plata se ve reflejado porque mucho movimiento, mucha gente ya caminando por la costa de Mar del Plata, también aquí en la peatonal San Martín. Los peajes se liberaron cerca del mediodía justamente para facilitar el movimiento. Algunas personas tardaron hasta 6 o 7 horas para llegar a Mar del Plata desde Buenos Aires y eso se ve reflejado también en el número de reservas hoteleras, que es 11% mayor al último fin de semana largo en 2019 en la misma época. Así que hay una gran expectativa. Se ve en la calle, se ven las reservas que en los hoteles de 4 y 5 estrellas llega al 100% y en un promedio en total supera el 82% las reservas. El número de turistas que se espera, Maxi, es superior a 100.000. Realmente hay mucha activación, hay mucha alegría, por así decirlo, en el sector turístico, hotelero, gastronómico por este fin de semana extra largo, que además tenemos la suerte que el clima está acompañando con sol a pleno, con casi 18 grados, lo mismo que va a ocurrir mañana y pasado aquí en Mar del Plata, que está lleno de actividades para toda la familia para realizar. Bien, Adrián, seguís a la tarde con la cobertura de A24, gracias. Bueno, vamos a hablar con Luis Juez y con el doctor Gil Domínguez. Gracias a los dos. Con Juez vamos a hablar un poquito de política, pero lo quería sumar un segundo para que lo escuche al doctor Gil Domínguez sobre el sobreseimiento de Cristina, que quería que nos explique un poquito de qué se trata. La noticia fue esta ayer, Candelaria, que el Tribunal Federal número 8 sobreseyó a Cristina en la causa del memorándum por Irán. Exactamente, consideró el tribunal que no hubo delito, que no constituyó un delito que se haya firmado el acuerdo con Irán, es decir, de esta manera sobreseyó a Cristina Fernández de Kirchner y también a Zanini, Andrés Larroque, a Juan Martín Mena, a Luis Delía y a otros 6 acusados que quedaron sobreseídos porque considera que no hubo delito. ¿Qué es lo que no hubo delito? La firma del pacto con Irán no constituyó un delito en sí mismo. Esta era la denuncia que había presentado en su momento el fiscal Nisman. El tribunal está constituido por jueces que no todos son los integrantes originales, Maxi. Por ejemplo, sí, María Gabriela López Iñiguez forma parte del Tribunal Oral Federal 8, pero Daniel Obligado es un juez del Tribunal Federal 5 que está allí por subrogancia y José Michilín es del Tribunal Federal número 1. Daniel Obligado, para que recordemos, si bien el fallo fue unánime y no se trata de cuestionar a los jueces, pero como algún dato de color se constituyó de una forma casi como un rompecabezas este tribunal, y Daniel Obligado es el mismo juez que en su momento liberó a Amado Boudou, le dio la libertad y también le dio la posibilidad de estudiar y valoró mucho que lo hubiera estudiado dentro de la cárcel. Lo cierto es que el tribunal consideró que no hay delito de manera unánime. Ahora sí, por supuesto, queda la instancia de casación, pero considerado que hubo un fallo unánime del tribunal, se supone que va a seguir en esta línea, que no fue un delito del pacto con Irán, y esto realmente le trajo alivio a la vicepresidenta, que no ha hecho declaraciones, pero sí en su entorno, sus allegados más cercanos manifestaron mucho alivio, ¿no? Por este fallo del tribunal que no se esperaba por ahí que fuera en este momento. Hubo 6 audiencias que se tuvieron en cuenta para llegar a esta definición del tribunal. A ver si me permite, doctor Gil Domínguez y doctor Juez, que quería que escuche un poquito de este tema y después nos metíamos con los temas políticos. Doctor Gil Domínguez, gracias, muy amable como siempre. ¿Cuál fue el fundamento de esto? ¿Que fue una decisión política no judicializable? Buenas tardes, Maxi. Sí, en algunos ribetes toma esto, pero fundamentalmente que el memorándum era un tratado internacional que nunca llegó a entrar en vigor porque no se cumplieron todos los pasos previstos en el derecho internacional por parte de Argentina, porque Argentina nunca lo ratificó, y porque Irán no cumplió con sus mecanismos constitucionales internos para aprobarlo internamente. Entonces, como un acto jurídico que nunca existió, que no es válido, no puede generar el delito de encubrimiento tipificado por el Código Penal, y que a su vez de ese memorándum o de ese proyecto de tratado internacional que nunca se consolidó,
en ningún momento surgió que trajera como efecto la negociación del mismo, que se bajaran las notificaciones o alertas rojas de Interpol o que las mismas se morigeraran. A su vez también hay otro punto que es procesal, pero se vincula con lo político, porque el tribunal oral lo que hizo fue habilitar una audiencia previa al juicio oral para resolver los planteos de nulidad que habían hecho a las defensas, fundamentalmente trayendo a colación la existencia de procesos penales y de un hecho que era las visitas de los jueces Hornos y Borinsky al expresidente en el momento que el expresidente ejercía funciones y que existían ciertos vínculos de causalidad entre esas visitas y la reapertura de esta causa que tanto en primera y en segunda instancia había sido desestimada. Entonces me parece que es importante lo que el tribunal desarrolla, porque en base a este hecho nuevo y en base a que los derechos de las personas están en la Constitución y en los tratados y que las normas procesales solamente los garantizan, llaman a esta audiencia, generan lo que sería la bilateralidad con las querellas y con el fiscal, y analizan que para garantizar los derechos que están en la Constitución, los tratados sobre derechos humanos y la administración de justicia, si ya existen notorias pruebas que hacen a la inexistencia del delito, no hace falta, para garantizar estos derechos, ir a un juicio oral y público, porque ya es claro que no hay delito. Doctor, simplemente una pregunta más. Usted sabe que soy economista, solo cursé Derecho Constitucional 1 con el doctor Sanguinetti al principio de la carrera. Pero hoy hay una nota en Infobae de Román Lechmann donde plantea que más allá del derecho de defensa, obviamente que le asistía y le asiste a la vicepresidenta, es un hecho inusual que el tribunal haya sobreseído sin ir al juicio oral. Y él hacía un planteo, digamos, técnico, también es abogado, respecto a que eso es una anomalía desde el punto de vista procesal. Bueno, puede ser un hecho inusual. El tema es si es constitucional y convencionalmente posible o no que eso suceda. Y reitero, en nuestro sistema, que es un Estado constitucional y convencional de derecho, los derechos están en la Constitución y están en los tratados sobre derechos humanos. Y las leyes son normas de garantía, no es que crean derechos ni que cierran absolutamente todo el funcionamiento y protección de los derechos. Y en causas penales, en causas contenciosas administrativas, los jueces tienen la posibilidad y la potestad de llamar a audiencias en tutela y protección de estos derechos y sobre eso tomar medidas. Ahora, si fue una cuestión excepcional enmarcado en los personajes políticos que estaban vinculados a la causa o no, es una discusión de naturaleza política, pero si jurídicamente se puede hacer o no, sí, jurídicamente es posible que un tribunal oral, había cuenta de un hecho nuevo, que está comprobado, que ha generado otros procesos penales, pueda llamar a una audiencia antes de iniciar el juicio oral. No lo podría iniciar si no existirían nuevos hechos, pero al existir nuevos hechos sí está capacitado para hacerlo. Después, la cuestión política, la lectura política corre por otro andarivel. Bien, doctor Gil Domínguez, gracias. Me voy a quedar con el doctor Juez. No sé si, bueno, con Luis Juez lo conocen todos. No sé si quiere opinar sobre esto. Obviamente también es abogado penalista el doctor Juez. Pero bueno, quería hablar un poquito más del tema político. Luis. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo estamos? Sí. Tengo mucho respeto por el doctor Gil Domínguez. Solamente una sola pregunta. Una sola pregunta le formularía. Pues tengo 34 años de abogado penalista, jamás me abrieron una instancia como abrió el Tribunal Oral para escuchar a la vicepresidenta de ese alegato. No me pasó nunca. Tengo 34 años, 33, casi 34 años de ejercicio de mi profesión y yo vivo de mi profesión y litigo. No me pasó nunca, digo, si bien es cierto una medida que está prevista en la norma, pero no sé si a él le pasó puntualmente, esa es mi pregunta, si en su experiencia procesal, en tantos años de ejercicio de la profesión, tuvo otra instancia de esta característica tan excepcional. No, le voy a evacuar gratis la consulta al doctor Juez sin ningún tipo de inconvenientes. Yo no ejerzo en el ámbito del derecho penal. Lo que sí he tenido audiencias en el ámbito que yo ejerzo por fuera de código, muchísimas.
por fuera de código, muchísimas. El tema acá no es si ha habido o no ha habido. El tema acá, desde mi perspectiva, lo que yo tengo para opinar, es si es posible que exista o no exista este tipo de audiencias. Y si uno lo analiza desde la perspectiva de nuestro paradigma constitucional vigente, es posible. Ahora, si han existido, si no han existido, y si esto es una excepción, bueno, es una cuestión de naturaleza política. Pero jurídicamente los jueces están habilitados a este tipo de audiencias, mucho más cuando existe un hecho nuevo acreditado, como son las visitas de 2 camaristas de la Casación con el expresidente que no estaban en agenda, que salieron a la luz por un trabajo que hace una ONG y que generan un hecho nuevo como para una nueva bilateralidad entre las partes y una revisión de lo expuesto. Así como existe la cosa juzgada írrita que permite que sentencias firmes pasadas a autoridades de cosas juzgadas se puedan revisar y dejar sin efecto, también hechos nuevos de estas características permiten que un tribunal de cualquier fuero, de cualquier materia, tenga la posibilidad de llamar a una audiencia. Ahora, reitero, esto desde el punto de vista jurídico, a nivel político y el análisis político corre en otro sentido. Bien, quedó claro. Doctor Gil Domínguez, gracias. No, gracias, muy buenas tardes. Bueno, Luis, claro, usted está planteando... No quedó claro nada. Claro, como no litiga... No, quedó claro. Te arman el tribunal, sí. Te ponen los amigos, te interpretan el hecho nuevo como un hecho que tiene que ver con la cuestión de fondo. Que los 2 jueces vayan a jugar al pádel o a la mancha, a Olivo, no tiene que ver con la cuestión de fondo. No tiene que ver con la cuestión de fondo. La cuestión de fondo es si claramente la firma del memorándum era un acto de encubrimiento o no. Esa es la cuestión de fondo. Y para eso el tribunal no tiene otra medida que no sea abrir a los juicios oral y público y escuchar en la audiencia el debate los testimonios. Y después podría haber llegado a la misma conclusión despejando cualquier duda. Pero como es un tribunal armado para sobreseerla a Cristina y el argumento del hecho nuevo solamente es un argumento procesal para darle una audiencia para que se luzca en ese acto. Pero aparte, Maxi, el día que vos la viste, Cristina, utilizando el despacho del Senado de la Nación, una dependencia pública para defenderse en una causa privada, de la forma que maltrató, humilló y cacheteó a los magistrados, vos no podías esperar otra conclusión que la que tuvimos el día de ayer. Nadie, con la mano en el corazón, nadie podía pensar que ese tribunal que aceptaba que un imputado lo tratara como lo trató, no tuvo autoridad para frenarle en ese momento y decirle, señora, no se olvide que usted está acá en carácter de imputada. No tuvo ni siquiera ese decoro para hacerse respetar, así que a mí no me sorprende el fallo de la justicia de ayer. Para eso se armó ese tribunal. Ahora... Y esta no es, Maxi, sí. Esta no es una apreciación política. Yo litigo, yo camino tribunales, yo litigo hace 34 años. Así y en 34 años jamás me abrieron una instancia como le abrieron a Cristina para que algún defendido mío tuviera la oportunidad de faltarle el respeto al tribunal y argumentar de la manera que argumentó, casi dándole los argumentos finales de la sentencia de sobreseimiento. Nunca. Yo litigo, no soy asesor, yo litigo, jamás. Y desafío a cualquier abogado que litiga a ver que me cuente cuántas veces tuvo en su experiencia procesal, en su experiencia profesional, una instancia parecida a la que tuvo Cristina. Si eso no es un privilegio, no sé lo que son los privilegios del derecho procesal. De esta manera, Cristina se evita el juicio oral, digamos, donde después, en todo caso, en el juicio oral podía efectivamente argumentar y aportar documentación de que era una causa que es una causa política no judicializable, pero lo que se evita, lo que usted está planteando que es una anomalía, es el hecho de que se haya evitado el juicio oral. Claro, y te voy a decir más, en honor a la verdad, porque yo no soy un mentiroso. Ay, se me quedó porque justo... Yo creo que en el juicio yo iba a acreditar que probablemente la decisión que tomando una decisión criticable desde el punto de vista político, pero no justiciable. Yo te voy a decir que si ella hubiese permitido... Justo se me está quedando, pues muy interesante lo que... Podría haber planteado ahí...
A ver, Luis, para un segundito, porque se me está quedando el Zoom. A ver si podemos chequear un poquito, a ver qué está pasando, porque está muy interesante lo que dice Juez, porque Juez está planteando, a ver si no entiendo mal, que incluso que Cristina tenía argumentos en el juicio oral para poder defenderse, pero lo que está diciendo acá hubo, dentro del amplio margen del derecho, una anomalía en el tema de evitarse el juicio oral. A ver, Luis, una a ver si se escucha. muy llamativa. A ver si se escucha bien ahora. Sí. ¿Me escuchás, Maxi, ahí bien? Sí, ahora sí. A ver. Bueno, hágame un favor, chicos, de producción. Chequémoslo un segundito, lo retomamos, lo pueden reiniciar, no sé cómo pueden mejorar esto, porque me parece que es un punto clave. No sé si estaban escuchando, que es el punto clave de lo que planteaba Luis Juez con este tema, digamos, ¿no? Y me parece que, bueno, justo en ese momento tenemos dificultades. Lo que él está diciendo es claro, muy claro. Está diciendo que con esta decisión del Tribunal Oral número 8, lo que se está evitando es que Cristina Fernández de Kirchner y todos los imputados que están en esta causa tengan que afrontar una situación de un juicio. Como se saltea del juicio oral, se saltea el momento del juicio oral, los sobreseen a todos sin pasar por el juicio oral. Esto no quita que Casación no revise la decisión y no pida lo contrario. Se supone que va a ir en esta línea, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Ahora, en esta primera instancia sí, evita que vaya a un juicio oral y público en el que lo que estaba diciendo Juez es que cree que probablemente igual la vicepresidenta y los demás imputados hubieran podido defender su posición, pero que no existe la instancia del juicio oral y público en el que todos vemos cómo ejercen su defensa. Eso no lo vamos a ver porque el sobreseimiento vino antes de que se hiciera el juicio. Eso es lo que él está diciendo. Bien. Y que esto es muy excepcional, que nunca le ha pasado en sus años de abogado y que generalmente no pasa. Sumado a la situación de que contábamos antes, Maxi, de cómo se armó el tribunal, cómo se termina de completar este tribunal oral número 8 con un juez del 5, un juez del 1, y es precisamente el juez del 5 tiene antecedentes de, por ejemplo, haberlo liberado a Amado Boudou. Es un poco llamativo el armado del tribunal que se suma a la medida esta tan excepcional. Bien, bueno, díganme si están conectando a Juez, si no avanzo rápido con el tema precios cuidados, dale. Bueno, Maxi, porque lo que hay que decir es que el tema de los precios de los alimentos es la pelea de fondo que mantiene el gobierno, porque recordemos, el tema de la carne, por ejemplo, era una pelea total con el campo, pero ahí, digamos, hubo un acuerdo, una concesión, se reabrió prácticamente todas las exportaciones, pero el tema de los precios de los alimentos se mantiene como la principal pelea, no solamente de cara a las elecciones, sino cuando uno analiza la dinámica inflacionaria. ¿Sabés que venció en el día de ayer el programa de precios cuidados, que es el principal programa oficial de precios que queda en pie y que sirve de referencia, o debería servir como referencia para el resto? Bueno, cuando venció, ahí se juntaron desde la semana pasada y la previa también, Paula Español, secretaria de Comercio Interior, con las empresas y también con los supermercados. Obviamente, la postura del gobierno era que los productos de la canasta básica se mantuvieran constantes, estables, de acá hasta fin de año, y las empresas fueron con un pedido de aumento del 10% promedio. Bueno, hasta el día de ayer no hubo acuerdo. Con lo cual, recién el martes va a haber un anuncio que hay que ver si las empresas hasta qué punto las acatan, porque la Secretaría de Comercio Interior lo que está diciendo es que no va a autorizar más de un 4% de aumento en promedio de los casi 700 productos que conforman precios cuidados. Lo que sabemos, lo que podemos contar es que la negociación, la próxima placa, está trabada en lo que tiene que ver con 3 productos de la canasta básica. Número 1, la yerba, los lácteos y la harina. La harina es uno de los productos que menos aumentó en el último año, pero justamente ahí los molinos quieren recuperar rentabilidad, la rentabilidad perdida en los últimos 12 meses. Con la yerba es uno de los productos al contrario que más se incrementaron en los últimos 12 meses, arriba del 50%, y ahí los productores de yerba lo que están diciendo es que tienen que seguir aumentando. Lo que quiere el gobierno es que por lo menos las marcas que están en precios cuidados se mantengan ahí, digamos, prácticamente sin cambios. Y con el tema de los lácteos es el más interesante, porque cuando uno mira los últimos 12 meses, los lácteos no fue de lo que más aumentó. Prácticamente con la inflación. Pero ¿qué pasó con los lácteos? Desde diciembre hasta acá, desde enero hasta acá, es el sector, el rubro de los alimentos que más se incrementó.
46% contra una inflación que estuvo en el 32% y un poquito más arriba el promedio de los alimentos en general. O sea, es de lo que más viene aumentando, la leche, los yogures, los quesos, bueno. Entonces ahí hay una gran traba y te digo, hoy por hoy es la principal incógnita de qué va a pasar en el anuncio del martes. En paralelo, Maxi, el gobierno, además de precios cuidados, negocia los aumentos del resto de los alimentos, que no están en una órbita de control total, pero que la Secretaría de Comercio Interior firma autorizaciones de si habilita a las empresas a hacer aumentos o no. Bueno, ahí las empresas, como yo te decía, 10% de aumento quieren aplicar y ahí va a haber una concesión que veremos si estará entre el 6-7% de aumento que les van a habilitar. O sea, ¿cuál es la propuesta oficial? Aumentan precios cuidados no más del 4% y en todo caso algunos productos que quedan por afuera del programa oficial y que las empresas quieren aumentar el 10%, aumentarán 6-7%. Ahí está plantada la negociación que, te insisto, es una pulseada muy fuerte y la principal que mantiene el gobierno. Fíjate que ahí cuando Cristina Kirchner habla o el propio presidente plantean como una gran traba que hoy tiene, un gran problema que tiene hoy la economía y que tiene que ver con la inflación, sobre todo en alimentos, y que el martes se va a tener que definir con la difusión del acuerdo de precios o no, de precios cuidados. Digo, no, habrá acuerdo o no, el programa va a seguir hasta fin de año, porque este 4% va a regir de acá hasta enero de 2022. Con lo cual veremos cómo queda la relación entre el gobierno y las empresas fabricantes de alimentos y los supermercados que tienen que cumplir lo que finalmente se difunda. Todo en un contexto en el cual la inflación en septiembre, que se va a conocer la semana que viene, está por arriba de la de agosto, que dio 2,5%. Claro, y las consultoras, y el propio Guzmán ya admitió que va a estar más alta que la de agosto, la de septiembre. Y las consultoras, 3% promedio, con alimentos otra vez liderando. Y en octubre también los relevamientos privados muestran que en el caso de alimentos hay una aceleración también de remarcaciones. De aumentos y problemas con el ingreso de importado, digamos, por todo lo que estamos comentando del Banco Central cuidando los dólares. Sí, por eso, ojo que el tema también de cuidar los dólares con el cepo y demás, las importaciones, tiene también su correlato en algunos sectores con remarcaciones preventivas ante la incertidumbre por la renovación de stocks. Aquel que no puede importar o no le dan los dólares al oficial para poder importar, ya sea insumos o bienes de consumo final, bueno, está en la duda de cuando se le agoten los stocks que importó al precio oficial, al dólar oficial, a qué dólar va a poder acceder, y por eso hay algunas remarcaciones también en algunos sectores preventivas ante la escasez de dólares. No es algo gratuito que vos puedas tocar los botones, cerrar el grifo de pago de importaciones y no tener ninguna consecuencia en la economía real. Vamos a Córdoba, ahí está Belén Bianchi, también es uno de los lugares donde se está moviendo muchísimo el turismo de fin de semana. Contábamos, Belén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Maxi, muy buenas tardes. Bueno, realmente un fin de semana récord en Villa Carlos Paz y me atrevo a decir que va a ser el mejor del año, porque hasta el momento tenemos ya el 95% de reservas. El día lunes ya hablábamos de un 70%, hoy un 95%, y contemos también, Maxi, la gente que no viene a alojarse a Villa Carlos Paz, gente de localidades aledañas, incluso la capital cordobesa, que está a tan solo 30 kilómetros, y esa gente también se suma aquí, y es gente que no está contada dentro de la ocupación hotelera, pero se puede ver y vamos a mostrarte un poquito en las imágenes. Ahora por la siesta, justamente en Villa Carlos Paz, un día común. Si no fuera feriado, no tendríamos esta cantidad de gente aquí paseando en Villa Carlos Paz, disfrutando de este fin de semana, como dijimos, extra large. También hubo mucho movimiento, Maxi, por el tema de las flexibilizaciones. Había gente que no quería salir anteriormente, precisamente por el miedo, por el tema de la vacuna, los contagios, pero hoy en día se nota tanto al punto de que están pasando en este momento 70 vehículos por minuto y ya cortaron directamente los semáforos y está simplemente allí habilitado el personal de seguridad urbana para tratar de alivianar el tráfico. Bien, Belén, mucho movimiento. ¿Cómo están los precios ahí también? ¿Se escucha, no? En cuanto a los precios,
A ver, ¿ahí me escuchás, Maxi? Ahí bajaron, sí. Bien, en cuanto a los precios, Maxi, están dentro de todo a lo normal, podemos decir, en comparación a otra localidad, ¿no? Carlos Paz, temporada de julio y temporada de verano pasada, tuvo unos precios accesibles, tuvo precios que no tuvieron justamente la suba por el tema de la pandemia. Pero en este caso, ya llegando este fin de semana largo, sí se subieron los precios un poquito más. Se habla para temporada de verano próxima de un 40%. Ese incremento no estuvo este fin de semana, pero sí subieron un poquito más en comparación a los precios de julio. Por ejemplo, una merienda hoy estaría alrededor de 400, 500 pesos. Estamos hablando de una merienda completa, ¿no? Vamos a acercarnos un poquito con las imágenes para mostrar mientras tanto. También una pizza, por ejemplo, está entre los 700 y 1.400 pesos. Te doy el ejemplo de una parrillada entre los 900 y 1.100 pesos. Ahí te pasé algunos precios, Maxi, que están hoy en día, ¿no? Tenemos que saber ya que para la próxima temporada esto va a tener un 40% arriba. Bien, Belén, gracias, muy amable, claro, el tema ya se está discutiendo, el tema de, bueno, si 40% arriba la próxima temporada respecto a los precios de hoy, bueno, estamos en problemas, digamos. Claro, yo pensaba 50% anuales, más o menos la inflación, pero si van a remarcar de los precios de hoy 40% arriba en enero, no sé. Bueno, un poco por eso tanta gente ha ido este fin de semana largo de viaje, ¿no? Para tratar de chequear a ver qué precios consigue, a ver si qué puede pueden reservar conseguir para el verano, alquileres, exactamente. A ver si puede congelar algún precio. Con los precios, claro. Pero bueno, está bien, es cierto que en temporada alta hay una estacionalidad, hay un aumento importante, pero hay que compararlo respecto a la temporada del año pasado, a ver cómo estuvo. Lo que pasa es que, claro, la temporada del año pasado fue una temporada muy especial. Muy especial, ¿no? Muy especial, porque estuvo muy reducida por el tema pandemia y demás. Candelaria, nos quedó pendiente, mira, habíamos pasado por alto el acto de ayer, lo de Máximo Kirchner y lo del propio Alberto Fernández. Alberto Fernández tuvo una frase respecto, que la tenemos ahí en placa, respecto a el FMI y la foto, no sé si la tenemos, la foto de Macri con Duhovne en Miami, cenando a la noche en un restaurante de Miami. Mientras ¿no? ellos brindan en Miami, yo tengo que negociar con el Fondo Monetario Internacional porque me dejaron 19.000 millones de dólares que tengo que pagar el año que viene, dijo Alberto Fernández. Fue clarito, ¿no? El mensaje en el acto. Ahí está la placa, mirá. Mientras ellos brindan en Miami, yo peleo todos los días con el FMI porque me dejaron la obligación de pagar en el año que viene 19.000 millones. Claro, se refiere, Maxi, a la deuda que globalmente Mauricio Macri tomó por 44.000 millones de dólares con el fondo y que el año que viene tenemos pesados y muchos vencimientos. Aprovechó esta foto que fue conocida de Mauricio Macri, que está en Miami, el presidente Alberto Fernández, para criticarlo y decir, mientras ellos brindan en Miami, nosotros estamos acá peleándola junto a la gente. Macri también, obviamente, está muy relajado cuando ve que el gobierno, después de las PASO, digamos, ha quedado muy golpeado, está muy relajado, pues bueno, se muestra en Miami con Duhovne, que fue su ministro de Economía, que precisamente no le fue muy bien, por eso... dijo que se va a quedar en Miami para dar clases. Cambió de emergencia a Duhovne, pero evidentemente, bueno, está viendo también que la situación económica se agrava y que eso le permite a él, en términos de que la gente está buscando cualquier vehículo para castigar al gobierno, presentarse incluso con lo que un político, digamos, que está pensando en el 2023, no haría. Por ejemplo, no lo imagino a Larreta. Larreta quiere mostrar las imágenes de, qué sé yo, de él reuniéndose con Clinton o armando la agenda para el 2023, ¿no? Cenando en Miami con Calcaterra y con Duhovne, que fue el ministro de Economía, digamos, de la crisis, ¿no? De la crisis del propio Macri. En todo caso, mostraría, digamos, cuál es el equipo que viene, ¿no? No el que tuviste en medio de la crisis que te sacó del gobierno, ¿no? Por los votos. Pero bueno... y Alberto Fernández aprovecha toda oportunidad en la que aparece Mauricio Macri para pegarle, ¿no? Sí, porque pero ojo que el tema de Alberto Fernández también está en una encrucijada, ¿no? Porque no era que estaba cerrado el acuerdo con el fondo. No era esta semana, empezamos la semana diciendo que ya el acuerdo estaba cerrado y demás. Entonces, Alberto Fernández está permanentemente haciendo jueguito para la hinchada en la campaña política acá local y la desesperación que tiene por anclar las variables económicas, dando alguna señal a lo mercado de que el acuerdo lo tiene encaminado. Claro. Pero en algún momento se va a tener que decidir si sigue haciendo jueguito para la hinchada y la campaña política o se pone en serio a decir cuál es el rumbo
después del 14 de noviembre. También habló Máximo Kirchner. También habló Máximo Kirchner, que estuvo en el acto. Cristina Fernández de Kirchner no estuvo en el acto, estuvo Máximo, que le preguntó en un momento a la gente, ¿no? Claramente, si alguno de estos 44.000 millones de dólares había llegado, si la gente en los barrios había notado que esos 44.000 millones de dólares que el fondo nos había prestado les había llegado a ellos como una burla, ¿no? Precisamente hacia el gobierno de Juntos por el Cambio. Claro, pero me sorprendió esta frase Sí. que vos destacaste. Sí. ¿Quieren que vuelva a gobernar Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta? Dijo. Exactamente. ¿Quieren que vuelva a gobernar María Eugenia Vidal y Diego Santini en la provincia de Buenos Aires? ¿Quieren que vuelvan los tarifazos? Eso es lo que dijo. Quieren que vuelvan los tarifazos, sí. Muy enardecido el discurso de Máximo Kirchner. Preguntó al público precisamente esto. ¿Ustedes quieren que vuelva a gobernar? ¿Quieren que vuelvan los tarifazos? Asociando directamente que Juntos por el Cambio inexorablemente va a traer un ajuste de tarifas en caso de que volviera a ser gobierno. Lo que pasa también a Máximo Kirchner es, yo digo, acá terminan llegando al gobierno en base al fracaso del anterior. Entonces, Alberto Fernández llegó por el fracaso de Macri. Ahora, Macri había llegado por el fracaso de Cristina y así vamos de fracaso en fracaso. Si Alberto Fernández fracasa, como ha ocurrido hasta ahora, bueno, evidentemente esta pregunta retórica de Máximo Kirchner, ¿quieren que vuelva? Bueno, van a querer que vuelva cualquiera con tal de que no continúe Alberto Fernández. Eso un poco fue el voto de las PASO. Entonces una pregunta retórica un poco peligrosa la que hace Máximo Kirchner, porque depende también de la gestión actual, de que la gente, por ejemplo, a alguien se le ocurría, Macri podría haber preguntado perfectamente en su momento cuando quería y contendía con Cristina Fernández de Kirchner, de hecho planteaba, ojo que está Cristina, y la levantaba permanentemente, podría haber preguntado en algún momento, ¿quieren que vuelva a gobernar Cristina? Y los 2 primeros años de su mandato, no, quedó claro que la gente no quería que volviera a gobernar Cristina. Ahora, los 2 años finales de su mandato, bueno, quedó en el resultado electoral que eso ocurrió. Entonces, esta idea de polarizar, mostrando, ojo que el adversario, lo que hicieron en el pasado y demás, ojo que si a vos te va mal y fracasás en la gestión, la pregunta retórica va a ser una respuesta positiva de la sociedad, como le ocurrió en su momento a Macri y como le puede ocurrir a este gobierno de Alberto Fernández si no encamina el rumbo y sigue de crisis en crisis. Está claro, Maxi, que eligen la confrontación con Macri y con Larreta porque ellos creen que es un camino que les va a rendir, al margen de que allí Máximo Kirchner le estuviera hablando a un público obviamente completamente fidelizado y que iba a contestar lo que él esperaba. Este contrapunto del que vos hablás, ellos creen que les va a rendir, que va a dar mayor visibilidad, que va a dar más tracción de votos, que puede redituarles a la hora de la contienda del 14 de noviembre. Bueno, atención, cuando hablamos de esto que estábamos mostrando, ¿no? Que hay un boom de turismo de fin de semana largo, por los motivos que veníamos analizando y demás, que puede pasar en el verano. Bueno, claramente el dólar a 180 pesos o 187 pesos es un incentivo muy grande para que la temporada de verano próxima, sobre todo en ciertos segmentos sociales, tenga un impulso muy fuerte el turismo local, si no se zafan y no se vuelven locos con los precios, respecto a los viajes al exterior, ¿no? Vos tenés ahí un informe de cuánto cuesta distinto tipo de consumos típicos del turismo en Buenos Aires respecto a otras ciudades del mundo. Claro, que da idea de lo caro que significaría para cualquier argentino que quiera pasar las vacaciones en Estados Unidos, en Europa, en Madrid, por ejemplo, o en Río de Janeiro, y es la cara, digamos, la otra cara de cuando hablamos de la expectativa de que extranjeros, sobre todo de los países limítrofes, vengan de vacaciones acá con dólares en la mano y puedan aprovechar este tipo de cambio que ahora a ellos les favorece de estos 180. Fíjate estos precios, digamos, de distintos rubros, ¿no? La comparación, cuánto cuesta acá versus Miami, Madrid y Río de Janeiro, son precios muy fáciles de acceder, digamos, hoy en día para ver cuál es la diferencia. Fíjate un combo de comida rápida, ¿no? Algo muy elemental que en Buenos Aires cuesta 630 pesos. Bueno, fíjate, en Miami 1.480 pesos. Tenés una diferencia muy amplia. En Madrid en 1.406, muy parecido a Estados Unidos. Lo mismo Río de Janeiro y fíjate acá, 630 pesos. Ahora, cuando vas a comer afuera, ahí también la diferencia es notable, a pesar de que comer afuera en Buenos Aires no es nada barato.
pero en Miami, para 2 personas, una comida, digamos, básica, ¿no? Que puede incluir una copa de vino para 2 personas, 11.100 pesos en Estados Unidos, Madrid 9.250, Río de Janeiro 5.000 y acá 3.000 pesos. Cuando vas a productos de la canasta básica, ves que, por ejemplo, a ver, 1 litro de leche, ¿cuánto cuesta acá y cuánto cuesta en Europa, en Miami o en Río de Janeiro? Afuera cuesta aproximadamente $1 al blue, ¿no? 185, 180, 170, acá promedio 75 pesos, promedio entre lo que cuesta un sachet, más de 50, y la larga vida está arriba de los 100. Hay una diferencia también en la cerveza, ¿no? Fíjate, la cerveza también, una diferencia, y en lo que tiene que ver los viajes, sobre todo un colectivo, por ejemplo, ahí la diferencia es donde más es más notable. Bueno, ahí hay un subsidio. Mostremos rápido la placa, así podemos... Fíjate, acá 20 pesos contra 460 del pasaje de ida en un colectivo en Miami, en Madrid 320, Río de Janeiro 160. Ahí juega también el subsidio, estás hablando del área metropolitana, sí, el subsidio al transporte, más allá de los 180 pesos del efecto dólar. Muestren por favor la placa, pues estoy hablando de eso. Sí. Y fíjate, el taxi, la bajada de bandera, también hay una diferencia. Acá está 85 en la ciudad de Buenos Aires contra 650 de Miami, en Madrid 640, en Río de Janeiro 202 pesos. Obviamente en Estados Unidos. La primera diferencia en Miami, ¿viste? Tomarte un Uber en Miami te sale $50, algo que acá en Buenos Aires te podría salir, no sé, 500 pesos. Claro. $50 son 9.000 pesos. Claro, efectivamente. Un poquito más de 500. Y por último, una noche de hotel, y acá no hay tanta diferencia. Tomamos digamos, precios de una habitación doble de una cadena internacional. Después hay, obviamente, precios más altos, precios más bajos. Miami, 25.100. En Madrid, 20.000 pesos. Ahí se ve la diferencia, downtown, sí, está claro. 25.100, 20.000, 12.000. Lo que pasa es que, claro, tomaste una cadena internacional que, bueno, trata de dolarizar los precios, claro, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de qué está pasando en Pinamarco, justamente con los alquileres y con los precios del alojamiento. Pero está Fabián Rubino llamándome desde el móvil. ¿Qué está pasando, Fabián? Maxi, a la vuelta del canal, esto es Honduras, entre Fitzroy y Bonpland, un incendio que acaba de desatarse, un incendio que acaba de terminar precisamente porque 2 dotaciones de bomberos han apagado este incendio que se desató en un garage, pero que se propagó a un edificio tomado. Y lo que vos vas a ver ahora es prácticamente lo que ha quedado, el resultado de este incendio. 35 familias que han quedado en la calle. Claro está, es un edificio tomado y lo más sorprendente es la cantidad de bebés, de chicos que están afuera, que ahora no se sabe, de acuerdo a los daños que ha causado el incendio en la estructura del edificio, si podrán ingresar hoy, mañana o si lo podrán hacer en qué inmediatez. Fíjate la cantidad de gente que ha quedado afuera, 35 familias y como te decía, la cantidad de chicos que han quedado en la calle y no saben cuándo podrán ingresar a este edificio precisamente, que es en el que estaban, a ver, yo no sé si tomando, ocupando, en qué situación se encontraría en este lugar. Un drama, verdaderamente. Fabián, gracias. Vamos volando a la tanda, ya volvemos. Bueno, repasamos los móviles, fin de semana con mucha movida, fin de semana largo, ahí está Retiro, mucha gente en Retiro. Decías, Candelaria, que Kicillof anunció no solamente que levantaba los peajes en la Ruta 2, ahí está la salida ese de Hudson en Ruta 2, sino también que iba a haber viaje egresado gratis para los que no pudieron irse de viaje egresados, 30.000 pesos cada uno para viajes turísticos. Exactamente, les prometió a todos los chicos que egresaron del secundario que no se pudieron ir de viaje de egresados, que van a tener su viaje de egresados gratis. Son más o menos unos 220.000 chicos en la provincia de Buenos Aires, de escuelas públicas, que va a haber todo un programa para que puedan acceder a su viaje de egresados, claramente porque no lo pudieron hacer ni los que terminaron el año pasado y muchos que terminan este año tampoco porque no dio tiempo de programarlo. Así que la provincia se los va a proveer. Campaña electoral. Voto joven. Anuncian lo que pueden, ¿no? Más allá de que después puede discutir todo este tema. Bueno, día de feriado, el lunes también feriado, volvemos el lunes. Respiro para el gobierno desde el punto de vista cambiario, con este fin de semana largo, extra large en realidad. Veremos cómo sigue después del lunes. Nos reencontramos el lunes. Quédense con Paulo. Chao, pásenla bien.